Vamos a ver las anormalidades de los electrolitos. Entonces, ¿qué pasa si el paciente tiene deficiencia de sodio, potasio, calcio, magnesio o fosfato o aumento de uno de estos? Entonces, si el paciente tiene disminución de la concentración de sodio, o sea, si tiene hiponatremia, el paciente se va a presentar con náusea, vómito, un estado mental alterado, convulsiones, que puede terminar en coma, y pues antes de esto, el paciente puede tener malestar generalizado, malestar en general. ¿Qué pasa si el paciente tiene hipernatremia? Va a tener irritabilidad, o sea, digamos, va a estar como ansioso, sin saber por qué, o sea, va a estar irritable, y finalmente va a tener coma. Paciente que viene con disminución de potasio, entonces va a tener espasmos musculares, o sea, calambres. Los calambres pues es un espasmo muscular. Vamos a repasar el electro, las ondas del electro, para ver esto. Entonces, tenemos P, Q, R, S, T, y a veces tenemos una onda U. Entonces, paciente que viene con disminución de potasio, tiene onda T, va a estar plana o invertida. O sea, Q, R, S, la T puede estar plana, o sea, así que se vea casi plana, o sea, que casi no se vea. Y la U va a estar prominente. Esta es la U, esta es la U, esta es la T, esta es la T. O QRS, la T puede estar invertida y la U prominente. Entonces, en el electrocardiograma vamos a ver T invertida o plana y onda U prominente. Y aparte el intervalo QT, que va desde que empieza la Q hasta que termina la T, este es el intervalo QT. Para una deficiencia de potasio va a estar disminuido. Entonces el intervalo QT va a estar disminuido, va a estar corto el intervalo QT, o sea, menor a 0.35 segundos. Vamos con qué pasa si el paciente tiene aumento de potasio. Aumento de potasio, entonces el paciente va a tener T muy alta, T altas, ondas T altas. La U generalmente no está la U, y QRS ancho, y digamos entre comillas, el QRS se empieza a parecer, se parece a la morfología de la T. Entonces, aquí tenemos QRS, va a ser una T alta, el QRS se va a ensanchar, entonces QRS más ancho, QRS más ancho, y aquí vemos como la R se está pareciendo a la T, más o menos. Entonces, T altas, QRS ancho, y el QRS se está pareciendo a la T. Nada más en morfología. Otra, el paciente va a tener debilidad muscular. Paciente que viene con deficiencia de calcio. Me faltó poner aquí que el paciente va a tener aumento de la duración de QT. Si una hipocalemia nos hacía una disminución del intervalo QT, una hipercalemia nos va a hacer un aumento de la duración de QT, o sea, mayor a 0.45 segundos. ¿Qué pasa si el paciente tiene disminución de calcio? Si el paciente tiene disminución de calcio, entonces el paciente va a tener twitch, que son como contracciones. Bueno, es que el paciente hace como así, o sea, microcontracciones de un cierto grupo de músculos, y rápido se le quita, o sea, así. O sea, como un espasmo súper rápido y de ciertos músculos. Entonces, microcontracciones paroxísticas. ¿Cómo se va a ver un electrocardiograma en un paciente con hipocalcemia? Aquí va a ser en parte opuesto a la hipocalemia. Entonces el intervalo QT va a estar aumentado cuando tenemos hipocalcemia. Ahora, ¿qué pasa cuando el signo de Chebostek y signo de Trousseau? Signo de Chebostek es que el paciente se le pega en la mejilla, estimulando al nervio facial, y entonces tenemos contracción del nervio facial que inerva a varios músculos y también del músculo macetero. Entonces, al tocarle la mejilla, estamos estimulando aquí al nervio y a los músculos. Entonces, hace contracción del músculo de aquí. Es el signo de Chebostek. Signo de Trousseau es que al paciente se le pone el manguito como si le fuéramos a tomar la presión, y cuando estamos insuflando para tomarle la presión, ya sea uno de mercurio o de lo que sea,
Si el paciente lo dejamos como lo que sea, como 10 segundos, con el brazalete así apretado, el paciente empieza como a engarrotar la mano, o sea, literal empieza a hacer así. Entonces, esto es el signo de Trousseau. Si al paciente se le está tomando la presión y mientras tiene apretado el brazalete, hace así, este es el signo de Trousseau. Entonces, signo de Chebostek y signo de Trousseau. Ahora, ¿qué pasa si el paciente tiene hipercalcemia? Si tiene hipercalcemia, entonces va a ser lo opuesto. Si cuando el paciente tenía hipocalcemia, tenía QT o intervalo QT aumentado, entonces ahora si el paciente tiene hipercalcemia, va a tener QT disminuido. Entonces, disminución del intervalo QT. Y aquí el paciente va a tener piedras renales de calcio, piedras renales, de oxalato de calcio. Otra va a tener dolor de hueso. Otra, dolor abdominal. Otra, estado mental alterado. Otra, el paciente va a tener aumento de frecuencia urinaria. Vamos con magnesio. Si el paciente tiene disminución de magnesio, entonces va a tener hipocalemia y puede tener hipocalcemia. Y va a tener una arritmia que se llama torsades de Pointes, que es puntas torcidas. Esto es que en el electrocardiograma, en lugar de ver así una P, QRS, T y a veces una U, nada más vamos a ver complejos QRS que suben y bajan. O sea, así. QRS, sube, baja. Esto es torsades de Pointes. Puntas torcidas es una arritmia fatal y el paciente se puede morir por eso. Esto pasa si el paciente tiene disminución de la concentración de magnesio. Digamos, esto de la hipocalemia y la hipocalcemia empieza a pasar si la concentración del magnesio es menor a 1 miliequivalente por litro. Ahora, ¿qué pasa si el paciente tiene aumento de magnesio? Si tiene aumento de magnesio va a tener disminución de los reflejos profundos tendinosos. Va a tener bradicardia, puede tener arresto cardiovascular, o sea, paro cardíaco, puede tener disminución de la presión, o sea, hipotensión, y puede tener hipocalcemia. Entonces, disminución o aumento de magnesio puede dar hipocalcemia. Ahora, ¿qué pasa si tenemos disminución de fosfato? Recordemos que el fosfato lo utilizamos para formar hueso, para mineralizar el hueso. Entonces, el paciente va a tener pérdida de hueso. El hueso no va a estar, digamos, bien formado. Entonces, si esto se presenta en un adulto, va a tener osteomalacia. Y si es un niño, entonces tiene raquitismo. Si el paciente tiene aumento de fósforo o de fosfato, entonces el paciente puede tener piedras renales de fosfato. Otra, recordemos que el fosfato se une con el calcio para hacer hidroxiapatita, que es de lo que está compuesto el hueso. Entonces, si tenemos mucho fosfato se va a unir con el calcio. Entonces, vamos a tener menos calcio libre en el intersticio. Entonces, la concentración de calcio va a disminuir. Entonces, consecuencia de tener aumento de fosfato es hipocalcemia. Y otra, pues, metástasis. Entonces, siempre que tengamos un paciente con aumento de la duración del intervalo QT, o sea, ya sea una hipercalcemia o una hipocalemia, el paciente va a tener, al revés, si el paciente tiene una hipocalcemia o una hipercalemia, el paciente puede tener riesgo de torsades de Pointes. O sea, ya vimos que una disminución del magnesio hace la arritmia de torsades de Pointes, pero también cualquier cosa, sea la que sea, que haga un aumento de la duración de QT, el paciente puede tener esa arritmia. Y este es el caso de hipercalemia y el caso de hipocalcemia. Entonces, vamos otra vez. Deficiencia de sodio, náusea, estado mental alterado, convulsiones, malestar generalizado, aumento de sodio, irritabilidad, disminución de potasio, espasmo muscular, T's invertidas o planas, onda U prominente, intervalo QT disminuido, aumento de potasio, T's altas, QRS ancho, morfología del QRS se empieza a parecer a la T, debilidad muscular, intervalo QT aumentado, entonces riesgo de torsades de Pointes, hipocalcemia, microcontracciones, signo de Chebustek, que es pegar en la mejilla y que se contraiga, signo de Trousseau, que es le ponemos el brazalete apretado para tomar la presión y hace así, intervalo QT aumentado, entonces
riesgo de torsades de Pons. Y si tiene deficiencia, disminución del intervalo QT, piedras renales, estado mental alterado, frecuencia urinaria, dolor abdominal y dolor de hueso, disminución de magnesio, el paciente tiene hipocalemia, hipocalcemia y torsades de Pons. Hipermagnesemia, el paciente tiene disminución de los reflejos profundos tendinosos, bradicardia, colapso cardíaco, disminución de la presión y disminución del calcio. Entonces, si tiene disminución del calcio, pues se va a presentar así. Signo de Chebostek, signo de Trousseau, microcontracciones y todo esto. Para este caso, para este caso. Si tiene hipocalemia y una deficiencia de magnesio, pues se va a presentar así, espasmo muscular y todo esto. Y si tiene disminución del fósforo, bueno, del fosfato, va a tener pérdida de hueso. Si es un adulto, osteomalacia, si es un niño, raquitismo. Y si tiene aumento de fósforo o de fosfato, piedras renales y disminución de la concentración de calcio. Ahora, podemos pensarlo como alteraciones en sodio y involucra al sistema nervioso central. O sea, coma convulsiones es del sistema nervioso central. Entonces, el sodio afecta al sistema nervioso central, mientras que el potasio, aquí vemos anormalidades del electrocardiograma. Entonces, el potasio altera el corazón. Entonces, casi siempre que tengamos una disminución o un aumento de potasio, vamos a tener arritmias. Arritmias, ya sea la fatal de torsades o cualquier otra arritmia. Entonces, sodio o alteraciones en el sodio hace alteraciones del sistema nervioso central, alteraciones del potasio hace arritmias en el corazón. Nos vemos en el siguiente video.